La mayoría de las personas asocia la riqueza con un cambio drástico en el estilo de vida. Autos de lujo, ropa de diseñador y viajes en primera clase. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera riqueza llega de forma discreta? Hoy, queridos amigos, hoy te mostraré las señales si estás haciéndote rico sin darte cuenta. Mira hasta el final y escribe en los comentarios si tienes algunas y estas señales aparecen en su vida. Primera señal. Tienes una buena comprensión de cómo funciona el dinero. Recuerdo a un joven que llegó a mí confundido sobre sus finanzas. Después de meses trabajando juntos, desarrolló una habilidad clave: comprender cómo funciona el dinero realmente. Sabía que el dinero no es solo para gastar, sino una herramienta para multiplicarse. Aprendió a identificar buenos activos, a evitar deudas improductivas y a controlar el flujo de efectivo. Un día me dijo: antes veía el dinero como algo que se va, ahora lo veo como algo que trabaja para mí. Esa mentalidad lo llevó a crear inversiones consistentes y a vivir por debajo de sus posibilidades. Cuando entiendes el dinero, te estás haciendo rico en secreto, porque mientras otros compran cosas que pierden valor, tú estás construyendo libertad financiera. Segunda señal. Tienes otra fuente de ingresos. Tener otra fuente de ingresos es una señal poderosa de inteligencia financiera y una estrategia clave para construir riqueza. No dependas de un solo ingreso, porque eso limita tus posibilidades y aumenta los riesgos ante cualquier imprevisto. Por ejemplo, además de tu trabajo principal, puedes ofrecer servicios freelance, como diseño gráfico o redacción, que aprovechen tus talentos. También podrías invertir en bienes raíces para generar ingresos por alquiler o vender productos en línea a través de plataformas como Etsy o Amazon. Este flujo extra de dinero no solo te brinda estabilidad, sino que te permite ahorrar, invertir y reinvertir, multiplicando tus recursos para alcanzar tus metas financieras a largo plazo. Tercera señal. Usted recibió educación privada. Recibir educación privada, ya sea en escuelas de calidad o en cursos especializados, puede ser una señal de que estás construyendo riqueza en silencio. Como mentor financiero, he visto que las personas que invierten en su educación obtienen un retorno significativo a largo plazo, no solo en ingresos, sino en oportunidades y redes de contactos. Por ejemplo, un joven profesional que financia un curso de programación de alto nivel puede pasar de ganar un sueldo promedio a trabajar en proyectos freelance altamente remunerados. No se trata del lujo, sino de la visión: usar recursos estratégicamente para adquirir habilidades que impulsen tu crecimiento financiero. Cuarto señal. Puedes identificar y apreciar la calidad y la utilidad. Identificar y apreciar la calidad y la utilidad es una habilidad clave que te acerca al éxito financiero. Las personas que dominan esto saben cuándo gastar en algo que les aportará valor duradero y cuándo evitar compras impulsivas. Por ejemplo, invertir en una laptop de buena calidad con características adecuadas para tu trabajo puede parecer costoso al inicio, pero ahorra dinero a largo plazo al evitar reparaciones frecuentes o reemplazos. De igual forma, elegir herramientas de cocina de acero inoxidable en lugar de utensilios baratos asegura durabilidad y mejor rendimiento. Valorar la calidad no es gastar más, sino tomar decisiones inteligentes que maximizan el uso y minimizan futuros gastos. Quinto, el tiempo antes que dinero. Muchos expertos financieros te dirían que priorizar el tiempo sobre el dinero es una señal clave de riqueza en sigilo. Cuando entiendes que el tiempo es el recurso más valioso, comienzas a tomar decisiones estratégicas que maximizan tu vida y tus finanzas. Por ejemplo, en lugar de pasar horas buscando descuentos pequeños, inviertes en desarrollar habilidades o negocios que generan ingresos pasivos a largo plazo. Los ricos entienden que delegar tareas y optimizar su tiempo les permite enfocarse en lo que realmente importa: crear valor. Este cambio de mentalidad demuestra que estás construyendo una riqueza sostenible y priorizando lo que importa verdaderamente. Sexto, optimiza sus presupuestos. Esto significa asignar inteligentemente cada peso para maximizar su uso y evitar gastos innecesarios. Por ejemplo, en lugar de destinar una gran parte de tus ingresos a comer fuera, puedes planificar comidas caseras y destinar ese ahorro a un fondo de emergencias o inversiones. Otro caso práctico sería renegociar tarifas de servicios, como internet o seguro de auto, obteniendo el mismo servicio por menos dinero. También puedes analizar tus gastos hormiga,
como suscripciones que no utilizas, y redirigir ese dinero a metas financieras claras. Al optimizar tu presupuesto, logras más con los mismos ingresos, avanzas hacia tus objetivos financieros y fortaleces tu estabilidad económica sin sentir sacrificios extremos. Por eso, si quieres saber más consejos para cuidar tu dinero, ahorrar y crecer, te recomiendo suscribirte, darle like a este video y compartir más consejos para ti. Séptimo, tienes un asesor financiero. Contar con un asesor financiero es una señal de que estás tomando decisiones inteligentes para construir riqueza a largo plazo. Este profesional te ayuda a estructurar tus finanzas, maximizar tus ahorros y diseñar estrategias de inversión. Por ejemplo, si tienes ingresos variables, un asesor podría recomendarte distribuirlos en fondos diversificados para reducir riesgos y garantizar estabilidad. Si estás cerca de comprar una casa, podrían guiarte para elegir una hipoteca con tasas favorables, evitando deudas innecesarias. Incluso en temas fiscales, un buen asesor encuentra formas legales de minimizar impuestos. Tener a alguien que entienda el panorama financiero te permite crecer con menos errores y más confianza en tus decisiones. Octavo, autonomía profesional. La autonomía profesional en tus finanzas significa que tomas el control de tus ingresos y decisiones económicas, lo que es clave para alcanzar la libertad financiera. Por ejemplo, si tienes un negocio propio, no dependes de un solo empleador, sino que diversificas tus fuentes de ingresos, lo que reduce riesgos. También implica ser proactivo, gestionar un presupuesto, invertir en activos como bienes raíces o fondos indexados y buscar oportunidades para aumentar tus ingresos. Supongamos que decides monetizar un hobby, como la fotografía, ofreciendo servicios freelance. Ahora tienes una nueva fuente de dinero que puedes reinvertir. Ser autónomo en tus finanzas te empodera para tomar decisiones estratégicas y construir riqueza. Noveno, riqueza generacional. La riqueza generacional es el patrimonio que se transmite de una generación a otra, garantizando estabilidad económica a largo plazo. Los ricos lo hacen de manera estratégica y discreta, mediante inversiones inteligentes y herramientas legales como fideicomisos. Por ejemplo, en lugar de gastar en bienes de lujo, adquieren activos como propiedades, acciones o negocios rentables que generan ingresos pasivos. También educan a sus hijos sobre cómo administrar dinero y crear nuevas oportunidades financieras. Un caso sencillo es invertir en bienes raíces. Compran propiedades para alquilar, asegurando un flujo constante de ingresos que puede ser heredado. Este enfoque crea un legado financiero sostenible, protegiendo y haciendo crecer la riqueza familiar sin ostentaciones visibles. Tienes un estilo de vida saludable. Mantener un estilo de vida saludable no solo mejora tu bienestar físico y mental, sino que también tiene un impacto directo en tus finanzas. Comer alimentos nutritivos, hacer ejercicio regularmente y evitar hábitos perjudiciales, como fumar o beber en exceso, reduce significativamente los gastos médicos a largo plazo. Por ejemplo, alguien que camina 30 minutos diarios y prioriza comidas caseras equilibradas puede evitar enfermedades relacionadas con la obesidad o el sedentarismo, ahorrando miles de dólares en tratamientos. Además, un cuerpo sano rinde más en el trabajo, lo que puede abrir oportunidades económicas. Invertir en tu salud es la mejor estrategia para reducir gastos innecesarios y construir una vida más próspera y longeva. 11ª señal. Viaja para tener experiencias. Como me dijo un mentor financiero, siempre recomienda que las personas inviertan en experiencias, como los viajes, porque son una forma única de expandir tu mente y tus horizontes. Viajar te permite ver cómo funcionan otras culturas, te ayuda a aprender a adaptarte y, sobre todo, te enseña la importancia de aprovechar lo que realmente importa. A veces, las experiencias que más valen son las que no cuestan mucho, como aprender nuevas habilidades o interactuar con personas de otros lugares. Al enfocarte en las experiencias en lugar de en objetos materiales, puedes enriquecer tu vida de maneras que impactan positivamente tu bienestar financiero y personal a largo plazo. 10ª señal. Toma riesgos calculados. No se trata de ser impulsivo, sino de evaluar las oportunidades con una visión clara y un plan sólido. Al invertir en acciones, bienes raíces o incluso en tu propio negocio,
es fundamental entender los riesgos involucrados, pero también reconocer el potencial de ganancias. Los ricos saben que el dinero no crece sin tomar riesgos, pero siempre lo hacen de forma informada. Tomar un riesgo calculado puede llevar a grandes recompensas si se gestiona correctamente, permitiéndote crear riqueza a largo plazo. 13ª señal. Vive y elige en la simplicidad. Vivir en simplicidad es una de las claves para mejorar tus finanzas. Al eliminar las complicaciones innecesarias, como gastos superfluos o adquisiciones impulsivas, puedes destinar más recursos a lo que realmente importa: ahorrar e invertir. Tomemos como ejemplo la decisión de reducir el consumo de lujo, como autos caros o ropa de marca, y en su lugar optar por opciones funcionales y duraderas. Esto no solo mejora tu bienestar financiero, sino que también te permite enfocarte en lo esencial, como crear un fondo de emergencia o invertir para el futuro. La simplicidad no significa vivir con menos, sino vivir con lo necesario para crecer financieramente. 4ª señal. Tienes una red de amigos y conocidos influyentes. El networking es una poderosa herramienta para aprovechar oportunidades financieras. Estos contactos pueden brindarte acceso a consejos valiosos, inversiones exclusivas y posibles negocios. Por ejemplo, si tienes amigos en el mundo de los bienes raíces, pueden informarte sobre proyectos rentables antes de que sean conocidos por el público general. Además, pueden ayudarte a evitar errores financieros al compartir sus experiencias. Una red sólida te permite aprender de otros, encontrar nuevas perspectivas y aprovechar oportunidades que quizás no tendrías si intentas actuar solo. 15ª señal. Cuentas con seguridad financiera. Esto te permite tener tranquilidad a largo plazo. Existen varias opciones de cuentas para guardar y hacer crecer el dinero, como las cuentas de ahorro, que te permiten tener acceso rápido a tu dinero mientras generas un pequeño interés. Sin embargo, para hacer crecer realmente tus ahorros, puedes considerar cuentas de inversión, como fondos indexados o cuentas de retiro individual, PPR o Afore, que te ofrecen un rendimiento superior a largo plazo. También están las cuentas de alto rendimiento, que ofrecen mayores tasas de interés que las tradicionales, y las cuentas de dinero en mercado monetario, ideales para quienes buscan estabilidad. Si has identificado estas señales, estás en el camino correcto hacia la riqueza en sigilo. Pero, ¿sabías que hay maneras aún más discretas de aumentar tu fortuna sin que nadie lo note? En este video de aquí, te revelaré 10 trucos fáciles para hacerte rico sin que nadie se dé cuenta. Son pasos simples pero efectivos, que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Te veo en ese video. Muchas gracias.